Top Ten. Con onda. Vamos pa' la playa. Románticos. Yo sé cómo pasó. O los moviditos de ahora. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Todos tienen espacio en un mismo lugar. 88.9. Este otoño 2019. Radio Más Pilar, 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Uniendo estilos para complacer tus gustos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hola Clau. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, chocha. Bueno, acá arrancando. Muy contenta. Tercer ciclo de El Origen. El Origen. Nuevo día, nuevo horario, nuevo formato. Sí. Acá solamente... Y contentas por arrancar, porque teníamos muchísimas ganas por empezar. Y bueno, ver un poquito cómo organizar este año. Muy Susana Jiménez, ¿viste? Sí. Que como la SUA arranca tarde. Y las estrellas van después. Sí, totalmente. Sí. Y aparte, bueno, con un año con mucha información, con una búsqueda que empezamos a plantear ahí desde nuestra página de Facebook, El Origen 88.9 Pilar. Que es como sumergirnos en el inconsciente. Y sí. Un tema realmente que da mucho para hablar y mucho para trabajar, ¿no? Sí. Y bueno, y además este año, bueno, como verán, por cuestiones laborales, Ariel y Horacio no nos van a poder acompañar. Esperemos que en algún momento se acerquen y bueno, tengamos alguna charla con ellos. Por supuesto que nos visiten, siempre con el mate en la mano. Los vamos a extrañar. Sí, Ariel, no sé qué va a hacer sin tu ¿Horacio canastita. traerá el helado en algún momento? No sé, los alfajores cordobeses. Ah, cierto, Bueno. no era solo el helado. Es que cuando uno deja temas pendientes es porque siempre vuelve, ¿viste? Sí, no, y aparte que son, bueno, tan muy lindos recuerdos. Bueno, personalmente yo 2 años con ellos y la verdad que la pasé bárbaro y básicamente lo más importante que bueno, que aprendimos mucho, ¿no? Sí. Y esa es la idea, ¿no? Que siempre tuvimos desde el primer momento, hace 2 años, el encontrarnos y compartir con quien así lo considere, experiencias de vida y bueno, inquietudes. Para que cada uno vaya haciendo su camino y bueno, poder acompañarnos en lo más que podamos. Así que bueno, y ha pasado un verano, nos hemos ido de vacaciones. Sí. Las niñas han vuelto al colegio. Sí, todos los ciclos así que van, vienen, todo fluye y sigue fluyendo. Sí. La verdad que si ya arrancando todos los años escolares, los propios, los de los hijos. Los de los nietos, yo en mi caso. Tal cual. Bueno, por ahora tengo 1, pero espero tener muchos más. Por supuesto, seguramente así será. Por suerte mis hijos no me ven ni me escuchan. Ahora, yo te digo que la información les va a llegar y prepárate para los No, pero ya lo saben. Ay, mamá, disfruta del nieto que tenés. Sí, lo redisfruto, pero quiero más nietos. Ay, sí. 1. Yo quiero a esta altura con llena. Más sobrinos me conformo. Así que también tengo sobrinos en camino y ya con eso soy muy feliz. No, pero es lindo. Sí. Así que bueno, sí, arrancando el año o ya arrancado para los colegios, para las universidades, los estudios y todo eso. Así que bueno, ahora también arrancamos nosotras con un año de muchos proyectos. Exactamente, Sí. Así que bueno, si quieren comunicarse con nosotros, acuérdense que nos pueden escribir y mandarnos sus consultas a través de nuestra página de Facebook, El Origen 88.9 Pilar, o tienen WhatsApp de la radio 11 30 05 7645. Nos pueden seguir en el Twitter, Facebook e Instagram de Radio Más Pilar.
Y no se olviden, obviamente, de sintonizarnos a través de YouTube en el canal de Radio Más Pilar. Todas las consultas que quieran hacernos, Messenger, por nuestro Facebook, o a los teléfonos de WhatsApp de la radio y los medios de la radio. Si quieren saber algo en particular, que les respondamos alguna pregunta, hacernos alguna consulta, bienvenida va a ser. Sí, en la medida, siempre, como siempre digo, lo que pueda responder, responderé, lo que no sé, pero también las inquietudes de los otros van a movernos siempre hay una inquietud propia, ¿no? Tal cual, a seguir buscando respuestas, ¿no? Sí, en realidad las respuestas siempre están en nosotros, ¿no? Bueno, y ahí es donde vamos a ir en decir, bueno, este famoso inconsciente que a muchos nos llama la atención, o leemos, escuchamos, quien hace alguna terapia y va y bueno, y es el inconsciente. Bueno, entonces se nos había ocurrido este proyecto de este año, ir amigándonos un poco más que nada incorporarlo, ¿no? Claro, ahí te cuento que, viste que a mí me encanta buscar un poco el origen, como se llama nuestro programa, de dónde empieza a surgir y quién es el padre del nombre, el inconsciente. Sí, del rótulo, del título, porque existir existe. Igual me pareció súper interesante que rastreando en la antigüedad, empiezan los egipcios, antes que los griegos, a reconocer el cerebro como la localización de las funciones mentales. O sea, ellos como que, sabían que algo por ahí pasaba, pero todavía a nivel estructuras no tenían como estas determinaciones, ¿no? Describieron los trastornos emocionales que lo llamaron histeria. La verdad que ahí aproximadamente ¿en qué época te ubicas? Miles de años antes de Cristo. Después porque eso es lo interesante, claro, ¿no? Que ahora hay mucha gente que a mí me dice, ay, pero esto del inconsciente moderno, no, y ni siquiera de Jung, porque mucha gente asocia enseguida a lo más cercano. Lo más cercano que arranca en el 1900, esta parte moderna. Claro, pero lo interesante es esto. Partimos en Egipto, miles de años atrás. En India se usaba la meditación budista como una forma de psicoterapia. Y después en Grecia, que son los primeros en estudiar la mente y sus trastornos, ¿sí? Y lo interesante de esto es que lo separan de la religión. O sea, en momentos donde la ciencia y la religión iban como muy de la mano y muchas veces limitando, ¿no?, el desarrollo de la ciencia, ellos separan. Y ahí es donde me pareció genial la escuela, Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? Ya usaba 3 tratamientos psicológicos: la inducción al sueño, la interpretación de los sueños y el diálogo con el paciente. O sea, fueron realmente como muy avanzados. A veces uno cree que todo es como nuevito, pero no. Y aparte con determinadas intenciones que después uno dice, uy, pero ¿qué pasó en el medio que esto se modificó? Porque no era la intención cuando uno lee y dice, pero no, estaban muy bien orientados. ¿Pasó algo? Pasó algo, sí. En realidad, después de que cae el imperio griego, algunos temas son continuados por los romanos, ya directamente enfocándose a la enfermedad mental, no al funcionamiento del cerebro o del aparato psíquico. Y ahí en el medio se nos viene el oscurantismo. Y la verdad es que, pobres, ¿viste? Cualquier cosa era, lo que se estudiaba realmente era la locura. Y la locura es una construcción social. El concepto de la locura fue cambiando y realmente era vista como un pecado, un defecto mortal. Eran poseídos por los demonios, se practicaban exorcismos, se encadenaba a la gente, se la mataba de hambre.
cosas que realmente es como que lo que yo no sé y me da miedo, bueno, esto lo desecho, ¿no? Exacto. Como el ADN basura, como no lo conozco, no lo entiendo, entonces vamos a desecharlo, vamos a ponerlo a un costado porque seguramente no está en mi capacidad cognitiva, ¿no? Entonces lo dejo de lado, quizás. Yo creo que realmente a veces tiene mucho que ver con que todo lo que fue le causaba temor al ser humano o que podía llegar a desafiar algún parámetro preestablecido para ese momento, bueno, era malo, era bueno, esto lo ponemos acá al costadito. Sí. Y realmente todo se siguió viendo desde el punto de vista médico y desde la psiquiatría hasta mediados del 1800. Ahí, justo, bueno, con el nacimiento del nuevo siglo, en 1900, publica Freud la primer tópica. Freud es muy interesante porque Freud era un fanático de la cultura griega y de hecho muchos de sus desarrollos tienen nombres mitológicos griegos. El complejo de Edipo, el complejo de Electra. Se basa en los mitos, exactamente. Los arquetipos. No, porque el arquetipo es de Jung. O sea, Freud es como que... Perdón. Realmente ahí es donde disiente con su discípulo. La primera tópica, él dice que el aparato psíquico está conformado por un nivel consciente, por un nivel preconsciente y por un inconsciente. O sea, el consciente es en el que funcionamos, o sea, sería el presente, es donde estamos como todo el tiempo. El preconsciente, esto se los explico así como muy cortito, así que después voy a subir como un poco más de información a la página para el que le interese como profundizar un poco el concepto. El preconsciente son esa información que podemos acceder fácilmente, pero que no está disponible en forma tan inmediata como el consciente. Por ejemplo, tengo que volver a mi casa, bueno, automáticamente no lo estoy pensando, pero yo ya sé cómo volver a mi casa. Y el inconsciente es nuestro mayor porcentaje, que es lo que tenemos reprimido, censurado, etcétera. Algunos años después, algo que tenía Freud era que continuamente reformulaba sus teorías sin, digamos, derribar las anteriores, seguía elaborando sobre lo que ya había dicho. Y ahí en la segunda tópica es donde aparece el yo, el super yo y el ello. Pero estos complementan, ¿sí?, la primera. Ahora, este inconsciente maravilloso, vamos a buscar un poquito más. Sí, él va avanzando. A ver, es básicamente la fuente primaria de la conducta humana. O sea, todo lo que nosotros hacemos es porque está ahí en algún lugar enterrado, ¿sí? Sí, es el ejemplo del iceberg que siempre se da comúnmente. ¿Por qué? Porque están nuestros deseos instintivos y primitivos. O sea, justamente, cuando todo digamos, el instinto sexual, el instinto de supervivencia, lo tenemos en el inconsciente, y el super yo, que está dentro de esta segunda tópica, es ese vigilante que nos dice, bueno, esto se puede hacer en público, esto se puede hacer en privado, esto se maneja de tal o cual forma. La información está reprimida y encerrada por mecanismos de defensa. Estos mecanismos tienen la función de retener los eventos traumáticos o acontecimientos altamente negativos para que quedan fuera del alcance de la conciencia. A ver, él sostenía que había como muchas cosas que si uno las hacía consciente eran como muy difíciles de manejar, ¿no? Y ahí, en un momento, bueno, Jung se separa de su mentor y de su maestro, porque él lo que dice es que el inconsciente es colectivo. El inconsciente es una información. Yo siempre me imagino, no sé, a Jung pensando como una gran nube,
¿sí? De información. Que vamos formando todos donde, nosotros. Claro, la formamos entre todos y todos tenemos sí. acceso, tipo a colgarnos y sacar sacar datos. Y ahí es donde desarrolla todo el tema de arquetipos y demás. Así que ahí más o menos, sí, desde miles de años atrás, tenemos a lo que, bueno, yo lo que, digamos, lo que me nació es escribir algo que me pregunto habitualmente. Yo soy una gran preguntona, me encanta, y me pregunto continuamente, ¿no? Entonces, el otro día, cuando estábamos hablando con Paula de este tema, y bueno, escribí unas líneas que dice: el inconsciente es espacio sin tiempo. Ese presente sin pasado ni futuro es donde se encuentra y está todo, y del que en algunas o repetidas veces tomamos lo mismo. ¿Por qué, si es tan vasto, si es infinito, repetimos experiencias volviendo al dolor, a la culpa, al castigo, al sufrimiento? ¿Y qué es ese todo que en él se encuentra? Es información de experiencias inconclusas, de experiencias truncas, no reconocidas, secretas. ¿De quién? ¿Nuestra? ¿De otras vidas? ¿De nuestros ancestros? ¿Y dónde se encuentra? ¿Hay algún lenguaje con el cual podamos comunicarnos con él? Quizás me atraiga tanto debido a que todo lo que en él se graba siempre deriva de una fuerte emoción como medio de transporte. Sentir. ¿Qué se siente ante tal o cual circunstancia? Sentir. Algo que podemos hacer estando vivos en este cuerpo denso, un cuerpo físico junto a un alma y a un espíritu. En todos nosotros hay deseos de alegría, amor y paz, proyectos de dicha y abundancia. ¿Qué nos impide concretarlos? Personalmente estoy convencida que este momento que compartimos en este hermoso planeta tiene como objetivo este replanteo. Paremos un momento la máquina, hagamos silencio y reformulemos lo hasta ahora hecho, creído o pensado. Hay un cambio de paradigma que aflora en todas las áreas, tanto individuales, familiares como sociales. Es un trabajo de una íntima transformación, una toma de conciencia individual que hará que encontremos la calma, la alegría y la prosperidad tan deseada. El planeta lo requiere y el universo nos acompaña desde posiciones favorables para la llegada de una mayor energía, invitándonos a dar ese salto evolutivo y transformador. Por eso y para eso te invito, Pau, y los invito a todos los que quieran a transitar este tercer ciclo del origen, sintiéndonos, encontrándonos con nosotros mismos, aprendiendo a caminar con estos cuerpos, conociéndolos y uniéndolos, aprendiendo a caminar hacia nuestro corazón, abriéndolo, empoderándolo y de la mano de nuestra mente, aprendiendo a calmarla, porque si hace ruido, quizás sea para que le prestemos atención y saquemos o limpiemos o transmutemos algo que necesita ser visto o reubicado. Así que bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, pero después de la pausa vamos a hablar con Virginia, que bueno, ya en la página la empezamos a presentar, que bueno, es ella que con toda su sabiduría, y bueno, es egresada de la Escuela de Biodecodificación de Christian Flesch, también es egresada de la Escuela de Corbera y muchísimas otras cosas que es larguísimo su currículum. Vastísimo, realmente. Muy interesante, así que bueno,
¿Te parece, Pau? Vamos a un Sí, corte. Vamos a un corte y volvemos con la charlamos entrevista con Virginia. Virginia. Con Cristina. Ay, por Con Dios. Virginia. Bueno, besos a Cristina. Sí, tal cual. www.radiomaspilar.com.ar. Radio Más Pilar, siempre en positivo. Bueno, acá estamos otra vez de vuelta con Paula. Y Virginia, ¿nos escuchás bien? Sí, yo las escucho muy bien. Hola Vir, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Paula, ¿cómo Hola Virginia, encantada. Bueno, todavía no te conozco personalmente. Eso significa que probablemente dentro de muy poco lo estaremos haciendo. Sí, sí. Bueno, contanos un poco de vos. Ahí vimos tu currículum que, bueno, Sí. es como muchas cosas. Háblanos un poco de tu historia y cómo fue evolucionando todo lo que fuiste haciendo hasta ser la primera egresada del país de la Escuela de Biodecodificación de Christian Flesch. Sí. Mira, en principio yo soy muy inquieta, entonces es lógico que sea profe, necesito el movimiento. Sí. Y a partir de hacer búsquedas personales es que fui observando las necesidades que yo tenía y en relación a eso solo fui haciendo lo que tenía ganas, lo que se iba presentando y después que uno mira para atrás empieza a entender por qué llega al punto que llega. Claro. Pero cuando empieza a suceder todo no estás teniendo ni siquiera la dimensión ni a veces sabes bien para dónde vas. Sí, Pero una de las cosas que me permite a mí el movimiento justamente es dejarme llevar y entonces sentir que solo sí quiero algo que quizás no entienda. Y así fue un poco pasando esto de que de todas maneras yo desde el movimiento no puedo no estar, no puedo no vivir sin esa parte, que es como, yo hablo de una unidad funcional para mí, hablando de lo que somos, que está ese cuerpo físico que yo necesito mover y que incluso me dejo mover hacia donde me va llevando, solo desde el sentir. También ese cuerpo emocional que nos atraviesa a todos y el cuerpo mental que conforman esa unidad que somos. Claro. Entonces, desde ese lugar,
solo fui sintiendo que quería hacer algo y lo hacía y después lo podía entender. Sí. Y más o menos así es como fui llegando, que incluso para mí había cosas que parecían opuestas o que podían parecer que no tenían nada que ver, pero no necesitaba yo entender demasiado en qué tenían que ver, sino que sentía que quería hacerlo. Claro, eso es fantástico, ¿no? Cuando realmente te conectás con lo que sentís y dejás de pensarlo, ¿no? O sea, de que todo tenga que ser racional. Claro, y que todo además tenga que ser lógico para la lógica que está establecida, así sea tu entorno familiar o social o donde vos vivas, porque generalmente pasa mucho esto de que los demás necesitan entender qué es eso que vos estás haciendo, pero a veces cuando uno no se lo pregunta y no necesita entenderlo, solo lo haces y después vas llegando a los lugares que a vos misma a veces te sorprenden y que entendés una vez que eso está unido, fusionado, para qué era que vos dabas todos esos pasitos y llegabas a ese lugar, como pasa esto de que me decís, bueno, del año pasado de llegar. Yo de hecho empecé con la escuela de Christian Fletch, porque había hecho la primera aproximación que hice fue con Enrique Corbera, y la verdad es que lo escuché hablar en un comienzo también de con quién él había estudiado, qué sé yo, cuando se presentó la posibilidad acá en Argentina, dije, bueno, a ver de qué se trata. Claro. Y bueno, seguí los 3 años y terminé el año pasado, bueno, siendo, ese es como otro privilegio, es parte de lo que te encontrás en el camino que tampoco sabés. Sí, porque terminaste... la única que está certificada por él. Claro, y terminaste en Chile. Y claro, yo terminé en Chile. En este año van a validar algunos compañeros míos de la primera generación acá en Argentina, porque hubo un par de fechas en que se modificaron. También, digamos, tenemos que tener en cuenta en el país que vivimos todas las cosas que a veces suceden y en base a eso a veces nada, hasta una formación se puede modificar en cuanto al tiempo que puede durar, como estaba establecido para terminar el año pasado, pero no se pudo por fechas y cosas que no coincidían, y yo realmente quería terminar, e incluso va a ser la única generación en la que como en primer año como consejeros, segundo año como acompañantes y tercero como psicobioterapeutas, va a ser la única generación en Argentina que validamos con él los 3 años. Mira qué bueno. Y bueno, yo quería además que me validara él porque... Por eso es un privilegio, un honor total, tal cual. Sí, no, me parece perfecto. A ver, y bueno, sabés que queremos este año encarar el tema de nuestro inconsciente individual, familiar, colectivo, ¿no? Que para mucha gente es como algo tan abstracto porque, bueno, consideramos que si no lo vemos, no lo tocamos, no existe, y sin embargo existe. Y vos fijate, ¿no?, que en lo que vos contabas, Virginia, de los mandatos, ¿no? De justamente a veces vos cuando decías estudiaba esto y por ahí mi familia, me hace acordar cuando uno le decía, ay mamá, voy a estudiar tal cosa, y lo primero que te decían, ¿y vos vas a ganar plata con eso? Viste, era como que era lo único que importaba a la hora de estudiar algo, ¿no? Y esas son las cosas que a veces uno no se da cuenta de cómo te limitan, y a veces parece que te van, viste, marcando un poco el camino. Sí, a ver. Y es como parte de los mandatos que todos siguieron, y que a veces está bueno replantearse las cosas y repreguntárselas desde el lugar de uno, y no solo seguir como la manada, digamos, y entonces no preguntarte las cosas. Sí poder plantearte qué querés vos. Incluso yo lo que siempre digo es, estoy segura que todos sabemos lo que no queremos, y a veces incluso es bueno empezar desde ese lugar. No todos sabemos exactamente lo que queremos, pero todos estoy segura que sabemos lo que no queremos. Entonces esos son algunos lugares para poder, no sé, plantearte de cómo seguir, incluso saber que no, hasta que de alguna manera empezás a saber que sí. Claro, y por ahí también pasa, es una manera de transitar. Sí, por ahí es como darte el permiso, ¿no? De qué es lo que me gusta, porque quizás
el saber lo que uno no quiere o lo que no le gusta, bueno, parte de una experiencia que no nos gustó, pero no nos damos como la libertad de realmente explorar lo que nos da placer, o lo que nos interesa, lo que realmente nos gusta, ¿no? Sí, o claro. No, o nos da miedo plantearnos. Hay mucha gente que le da miedo, que por ahí en una conversación común le decís, bueno, pero ¿por qué tal otra? No, porque es lo que tengo que hacer. Entonces, ese miedo de transitar algo distinto, sí, ¿no? Bueno, el esto es así, el soy así, sí. Es porque... A ver, a mí lo que me gustaría es que vos desde tu corazón, desde tu ser y también desde tu experiencia, como ese camino de despojarme de esas cosas que, cómo darme cuenta que no son propias, sino que son impuestas, cómo poder empezar a caminar eso. Claro, porque ahí también vamos a ver un montón de circunstancias, más llevándolo a la psicogenealogía, que por ahí puedo explicártelo mejor desde ese lugar. Dale, para que podamos sí. un poco más, o una mirada un poco más ampliada de lo que nos pasa. Sí, para llevarlo a un terreno, digamos, más entendible para quien por ahí no están estudiando o algo dentro de lo que es la psicología o todas estas ciencias o técnicas, ¿no? Pero va a haber cosas que vamos a compartir todos, y un poco de esto que decía Paula y lo que estabas vos enfocando recién tiene que ver con las lealtades, que nosotros todos venimos de una familia y vamos a tener, más allá del inconsciente individual, vamos a pertenecer al inconsciente familiar, así al colectivo, y cada vez se va dimensionando más, pero en realidad siempre va a haber lealtades, porque como mamíferos que somos, inevitablemente necesitamos la pertenencia. Sí. Entonces en esa pertenencia vamos a quedar a veces atrapados en determinadas lealtades, en el sistema en el que sea que estemos cada uno, pero sí va a ser un sistema familiar en el que va a haber determinadas pautas, que va a venir un lenguaje incluso en esa familia ancestral de determinadas circunstancias que están pautadas, o lo que se espera de vos, lo que están deseando que vos hagas porque quizás no lo pudieron hacer. Va a haber muchas proyecciones, secretos, ¿no? También. De lo prohibido, va a haber lo no dicho, va a haber muchas cosas que están ocultas de alguna manera y que para el inconsciente es inevitable no expresarlas. Entonces lo va a hacer de la manera que sea posible, porque lo único que quiere el inconsciente es que nos enteremos, que se exprese eso que igual sucedió. Entonces, parte de todo eso va a quedar enlazado en las lealtades, y ahí es donde todos, de alguna manera u otra, que no va a ser la misma, pero sí todos vamos a estar manteniendo el sistema familiar. Sí. ¿Me explico un poquito? Sí. Ahora, el tema justamente, cuando nosotros somos tan fieles a esas lealtades, como vos decías, lealtad ante algo que se tapó y que nadie pregunta y que nadie dice. De eso no se habla. El famoso de eso no se habla, o tenés un tío, abuelo, un abuelo en la familia. ¿Y qué pasó con Pepito? Y Pepito se fue a tal país o a tal región, y es como que ahí entra un paréntesis, y yo siempre digo, bueno, yo como me metería me zambullo en ese paréntesis, ¿no? Claro, pero eso era justamente, ¿no? Ahí es donde el momento social y cultural influyen muchísimo, sí, ¿no? Obvio, desde ya. Ahora, en este momento, tenemos todo este tema ahora ya cada vez más popular del inconsciente. Entonces, cuando a uno le pasa algo, decís, o es la desgracia, o es el destino, o soy así porque mi papá es así, mi abuelo era así, sos igual a tu tío, siempre se metía en los mismos líos, qué sé yo. Claro. Y ahí es donde me da la sensación, porque por eso es que me gustaría tratar de llevarlo a un hecho cotidiano, de empezar a replantearnos qué es lo que pasó con ese tío, ese abuelo, y qué circunstancias se están planteando. ¿Puede ser que por ahí podamos ir? Sí, claro. Mira, incluso
es interesante esto que vos estás planteando, porque lo primero que creo que necesitamos comprender es que todo lo que nos precede nos constituye. Claro. Y lo que te constituye no puede no afectarte. O sea, tus padres, tus abuelos, los tíos abuelos, bisabuelos, todo eso que nos precede es lo que hace que estemos acá y que podamos existir. Sí. Sin ellos nosotros no estaríamos acá. Y en el inconsciente va a haber un determinado lenguaje, ¿sí? Exacto. El lenguaje del inconsciente es el de la representación, lo creativo, lo simbólico. Entonces, pensando incluso en la dimensión que tiene el inconsciente, es donde también vamos a poder comprender mejor qué significa hablar del inconsciente. Pensá que en el consciente estamos entre un 3 a un 5% de lo que somos. Sí, sí. El resto, entre un 95 y un 97%, estamos hablando de que esa dimensión es la que tiene el inconsciente, en donde va a guardar como si fueran archivos, como si fuera la compu, todos los programas en forma de archivos, porque tampoco sería posible vivir con todas las experiencias que hemos vivido abiertas. Entonces todo tiene que ir en algún lado, de alguna manera almacenarse, y tenemos esos recursos internos, que en eso también se convierten, para poder responder a determinadas situaciones que sigamos viviendo. Sí. Entonces, entendiendo en principio las dimensiones que tiene, es como medio simplista creer que con el consciente vamos a poder solucionar, porque en realidad tenemos entre un 3 y un 5% ahí. Entonces es muy poquito. Sí, pero en el inconsciente tenemos una dimensión muy grande y muy profunda. Y como el inconsciente no puede no expresarse, lo que necesitamos, abordar es el lenguaje del inconsciente para poder entender esa otra parte nuestra que tiene una dimensión muy grande. Claro. Y algunas de las características interesantes a saber del inconsciente, no sé, quizás lo hayan escuchado, esto de que el otro no existe. ¿Sí? Claro. Claro, porque para el inconsciente todo es uno, todo es el yo. Sí. Porque la realidad biológica está en el yo. Entonces, no hay un otro para el inconsciente. Claro. ¿Sí? Lo demás va a ser como una proyección, en realidad. Esto que podemos entender que alguna necesidad nuestra la proyectamos en otro, o incluso la capacidad de ponernos en la situación de los demás, que sería como un poco la empatía, también hace que estemos identificándonos con un resentir vivido en el otro, pero que tiene que estar resonando inevitablemente en mí. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos como a comprender un poco mejor de qué se trata esto de que el otro no existe. Porque para el inconsciente todo está en el yo. Claro. ¿Sí? Además, el inconsciente es biológico. Y también es interesante saber que primero somos seres biológicos y después somos seres psicológicos, mucho después. Pero hablando a nivel arcaico, lo que también somos es eso. Primero seres biológicos, por eso se puede hablar de que se nos puede mirar como mamíferos, porque tenemos un montón de expresiones a nivel biológico en relación a esto. Sí, y ahí está, el tema de la supervivencia en ese arcaico. Ahí es donde iba a ir. Sí, claro. Claro, porque ahí es donde vos vas a tener el instinto. Claro. Y todos estamos en supervivencia cuando estamos viviendo cotidianamente. El que se va a trabajar, el que va a llevar a los niños a la escuela, el que sale a pagar cosas al banco. Todos vamos a estar en una situación de supervivencia. Quizás con un estrés mucho menor que cuando pensamos a nivel arcaico, cuando se iba a cazar o cuando las mujeres éramos recolectoras, ¿no? Sí, hay muchas mujeres cazadoras. Pero de todas maneras, en esa supervivencia estamos todos, todo el tiempo. A la vez, tratando de sostener esa supervivencia, vamos a estar en las circunstancias de poder protegernos y de relacionarnos también. Claro. Entonces, claro, la supervivencia básicamente va a estar en relación a que vos puedas evolucionar, porque es para eso, para lo que vamos a estar todos enfocados, para la evolución de la especie, básicamente. Por eso hablamos de esto de que somos
teniéndonos en cuenta como mamíferos, desde lo biológico, todos necesitamos eso. Sí. Y todo eso es para la evolución de la especie, básicamente, si lo llevamos a lo más básico, lo más primal. Entonces, claro, es empezar por ahí, y a veces por ahí la gente no tiene esta idea de que realmente somos primeros seres biológicos y todo lo que nos pasa primero en la biología. Pero también hay que poder saber o conocer cuál es ese lenguaje del inconsciente, como recién hablábamos, con una de las características que era el otro no existe, otra que el inconsciente es atemporal, por eso es que hablábamos que el yo está que todo estaba en el yo, porque todo está en el presente para el inconsciente, en el ahora. Porque por eso también para el inconsciente el tiempo no existe, y solo existe el presente como una noción de instante. Claro. ¿Me explico? Sí, es un eterno presente. Exactamente. Entonces, cuando a vos se te da una determinada circunstancia en tu cotidiano, a veces creemos que como somos, no sé, fantásticos, esto nos pasa solamente a nosotros, y en realidad, no sé, realidad entre comillas, es algo que está en ese espacio atemporal y que estás haciendo por algún motivo emocional un resentir de algo que quizás pasó muy arriba en el árbol y que no se resolvió. Exacto. Incluso esto que estás diciendo es fundamental, porque una experiencia que es vivida con una determinada emoción va a quedar grabada y fijada en un determinado espacio-tiempo. Claro. Y esta cualidad es la que nos permite acceder a este recuerdo archivado, grabado, almacenado, para después ir a desprogramarlo o descodificarlo. Claro. Es parte de eso. A ver, por ejemplo, para algo súper simple, es como cuando antes la gente decía, ay, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Claro. Es como que ese recuerdo de ese dolor es traído al momento presente ante determinadas situaciones, que eso sería el resentir. Corregime si estoy en... Ahí, sí, ahí lo que vos vas a tener, como para el inconsciente el tiempo no existe, ese momento en que te quemaste y cuando ves la vaca llorás, cuando estás viendo la vaca, se está activando la información con la que fue guardada el momento o el instante en que te quemaste. Claro. Porque es parte de eso que tu inconsciente guardó, registró de todo el ambiente en el que sucede esa situación. Tenemos, vos pensá también cómo percibimos, ¿no? Tenemos en principio esos 5 sentidos que son como lo más básico, tenemos muchos más, pero a través de esos 5 sentidos es que estamos teniendo un montón de información. De hecho, ahora nosotros estamos conversando. Hay mucha gente que está desde su auditivo, pero hay mucha gente que además de estar de su auditivo, está en su visual interno, con un diálogo interno, observando lo que escucha, pensando y procesando en todo esto. Hay alguien que quizás va un pasito más y puede sentir esto que estamos hablando. ¿Me explico? Alguien puede saborearlo porque dice, uy, qué agradable que está esta conversación, no sé. Seguro. O alguien puede decirte, a mí me olía que esto iba por ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos como el principio de estos 5 sentidos puestos en algo simple que es esto que estamos haciendo ahora, poder conversar y amplificar lo que cada una puede aportar desde el inconsciente. Entonces, ahí es donde empezás a tomar dimensión de que somos mucho más de lo que creemos que somos. Claro. Y somos un ser tan complejo, si lo tenemos que dividir, como empezar a poner todas las partecitas que nos componen. Y, claro, somos un montón de cosas. A mí siempre me gusta decir que también yo soy esto, también esto, porque eso incluye. Y somos tantas configuraciones o tantas representaciones de cosas que existen y coexisten adentro nuestro, con determinados lenguajes, que somos un montón de cosas juntas. Sí, yo y podemos ser muchas más. Y muchas más. Y podemos ser muchas más, por eso estamos para la evolución de la especie, claro. Claro, y a mí me gusta siempre sentir
digamos, de todo eso que se abre tan grande, pero hay un punto, por así decirlo, donde todo también es muy simple, donde tenemos mucho ruido y mucho barullo en la mente de toda esa información que bueno, por el motivo que sea, no vemos, no escuchamos, no le prestamos atención, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, pero cuando empezamos a correr el telón de todo eso, hay como un entendimiento que va más allá de lo cognitivo, sino que es como una luz interior que te dice, no, mira, seguí el camino, porque todo esto es un ruido que no, enfócate. Enfócate en ese ser, en eso tan maravilloso y en ese poder que todos tenemos, pero bueno, que hay que trabajarlo para hacer espacio para lo más importante, ¿no? Quizás... Claro, sí. Digamos, sería un poquito de esto que hablábamos al principio, de esa unidad funcional que somos, con todos los sentidos con los que podemos percibir, con las dimensiones que tiene el inconsciente. Somos mucho más que este cuerpo físico que está en esta realidad. Claro. Claro. No sé, le podemos poner el nombre que cada uno le guste, el alma, el yo superior, un yo máximo, o lo que sea, o el espíritu. Sí, o una conciencia mayor. Que nos quede cómodo a nosotros. Sí. Pero todos sabemos, internamente sobre todo, que hay algo mucho más grande. Sí. Que también somos parte de eso, y es como decís vos, cuando uno hace una toma de conciencia, por lo menos me pasa así en el consultorio, en terapia, ahí es donde vos podés, yo tengo ese privilegio de poder observar, la verdad es que para mí es un privilegio, que la persona pueda venir a resolver sus conflictos y yo acompañar desde ese lugar de tanta profundidad y de ir a las cosas más dramáticas de la vida del otro. Entonces poder hacer ese acompañamiento para mí es un privilegio y poder entrar en la profundidad de esa problemática, de ese conflicto, y cuando la persona sale y resuelve y vos podés observar todo ese proceso, sos como un espectador de esto que estamos hablando, incluso de poder observar en esa toma de conciencia que está haciendo el otro, esto de la grandiosidad de lo que cada uno es. Sí. Y entonces, claro, ves cómo está involucrado, incluso depende del conflicto que trabaje la persona, o la profundidad, o lo que suceda, ahí es donde vos ves todos nuestros aspectos, los ves, y a veces, muchas veces, todos juntos. Entonces, es como si yo sigo siempre como si fuera una niña que sigue sorprendiéndose con las cosas maravillosas que somos capaces de hacer, ¿no? Claro. A veces algunos le llaman resiliencia, otros, bueno, no sé. Sí. Bueno, hay como muchas, ¿viste? A estos procesos que a veces llevan sufrimiento, pero que en definitiva son parte de esas pruebas o conflictos que tenemos que superar como para poder trascender algo, y cuando lo trascendemos, mirando para atrás, uno puede empezar a entender que en realidad era una posibilidad. Sí, yo siempre digo, yo digamos, por lo menos lo que siento es que a veces sufrimos porque nos resistimos a a abrir ese telón en determinado momento por los miedos, ¿no? Los miedos obviamente que tenemos. Pero, Virginia, esto da para... Yo quería preguntarte si después podríamos combinar para algún otro día de seguir charlando por ahí puntualmente, porque es tan vasto todo esto, y el tiempo es tirano, ¿viste? Me voy para todos lados. El tiempo es tirano y sé que vos tenés gente ahora. Pero bueno, dejamos la puerta abierta, si estás de acuerdo, claro, para poder seguir profundizando esto, quizás ir tomando punto por punto, y poder desarrollarlo, para que mucha gente, incluyéndonos primero a nosotras, podamos empezar a tener esa satisfacción de no tener miedo y de ver de una manera
distinta, desde otro lugar, este inconsciente que a veces parece un cuco, ¿no? Sí, totalmente. Igual, creo que con Claudia estamos con el traje de buzo puestas, dispuestas a sumergirnos y llegar hasta lo más profundo. Bueno, Así yo siempre cuento, hablando de eso, la pequeña historia, hace unos años, si me escucha alguna de mis compañeras y amigas del colegio, que nos íbamos de viaje, yo le tengo pánico al agua. Es más, no me meto en la pileta y si voy al mar casi ni me meto. Pero íbamos al Caribe y dije... lo teníamos planeado, yo dije, yo voy a bucear. Y buceé. Y fue un placer total. Y atravesé todo el pánico de tirarme al agua. Y dije, esto es lo más. Y bueno, hay que atreverse, Sí. Es claro, así. Y hay que ver qué posibilidades tiene cada uno. Sí, hasta Porque dónde somos llegás, todos tal tan cual. distintos. Sí, obvio. Entonces ahí es donde está esto mágico que sucede, que el inconsciente se adapta a lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces a veces hay quien puede atravesar ese dolor o el sufrimiento, como hiciste vos en ese momento, y tener más valor que miedo, ¿no? Sí. Entonces es genial. Y hay quien no puede y entonces, bueno, no hace falta ponerlo en estrés para sacarlo del estrés. Claro, obvio. Entonces hay muchas formas y herramientas para poder trabajar y mi idea siempre es adaptar todo lo que uso a la persona y no que la persona se tenga que adaptar a ningún método. Exacto. ¿sí? Genial. Porque Genial. somos todos tan diferentes. Tal Entonces, cual. lo primero para mí fundamental es entender cómo es el sistema del otro y qué necesita. Claro. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Hay muchas herramientas, como vos me dijiste, estuviste subiendo como parte de la información de todos mis movimientos internos y externos hasta llegar acá y en realidad creo que eso es una de las cosas más fundamentales, Sí. poder tener en cuenta cuál es el sistema del otro y qué necesita y acompañarlo de la manera que necesita el otro. Claro. Entonces yo encantada las veces que quieran. Buenísima. Sí, Maravilloso, Buenísimo. maravilloso. para poder aportar lo que a mí el inconsciente además es una de las cosas que más me interesa. Ay, sí. Es tan vasto que tiene mucho Sí. y por lo menos cuanto más aprendo digo, wow, Sí. qué bueno que hay más Qué lindo. y cuánto falta, Sí, entonces sí, está sí. bueno también doblemente porque hay más. Sí. Y desde todo lo que tiene que ver con la psicogenealogía, que está un poco basado en el inconsciente familiar, Claro. que es lo que te decía hoy, que el inconsciente no puede no expresarse, entonces a través de esa información, que incluso va a ir bajando desde la epigenética y todo lo que va a construir ese movimiento del inconsciente familiar, tenemos muchas cosas para compartir, Sí. y puntualmente del inconsciente individual. Sí, sí, seguir sí, viendo sí. el lenguaje, seguir observando en el compartir qué es lo que va surgiendo y lo que podamos compartir, y lo que no sabemos, no pasa nada. No solo pasa lo nada. sabemos. No Sí. será el Podemos momento, incluso buscar quizás. y tenemos algo nuevo para investigar. Seguro. Bueno, mira, Así te vamos será. a tomar la palabra y te vamos a armar un temario y vamos a decir, bueno, a ver, Va a vamos a decir hablar. que las chicas no me llamen más. No, chicas, a mí me encanta. Es más, mira, dice que, bueno, esto creo que le pasa a todo el mundo, que cuando estás enfocado con algo que te gusta, se te pasa el tiempo. Sí. Estás tan entusiasmado que cuanto más hay, más querés. Sí, tal Sí. cual. Así que yo encantada. Totalmente. A mí me encanta lo que hago, así que Un estoy placer. súper dispuesta para todo lo que se vaya abriendo. Genial, genial, Virginia. Sí, sí. Bueno, te mandamos acá un beso enorme. Igualmente. Muchísimas gracias. Me Muchísimas encantó gracias, hablar. Paula, ya nos conoceremos. Sí. Muchísimas gracias, Claudia, que ya nos conocemos. Sí. Un placer. Sí, Cuando igualmente. quieran, me llaman y yo estoy. Bárbaro. Un beso enorme, Un Vir. beso enorme a ustedes, un beso a toda la gente que los escucha. Muchas Y- gracias. Y bueno, y seguiremos a Sí, través sí. del inconsciente comunicándonos. Genial, genial. Muchísimas Gracias, gracias. Muchas ¿eh? gracias. A ustedes. Vamos a una pausa. No, ya terminamos, así que no vamos a ninguna pausa, nos quedan los últimos nos pero quedan los últimos 4 minutos Además, de esto empezar programa. a seguir, pues eso, viste, decir, bueno, yo miraba. And the
Bueno, se nos pasó volando el programa, nuestro primer programa. Acá José se agarra la cabeza. Yo decía, pobre, debe haber vuelto a sufrir con nosotras. Venía su vida tranquila, ¿viste? Bueno, José, gracias, un genio total. Sí. Nos encantó esta conversación y es como que creo que es que aparte no podíamos pararla. No, hubiésemos seguido horas. Y vamos a seguir. Seguro, y vamos a seguir obvio, porque realmente es un tema justamente apasionante. Sí, es apasionante y está bueno para absolutamente todos. Para el que ya está metido en esto y para el que no y le tiene miedito y no sabe, pero estas son pavadas. No, esto es algo para guiarnos. Como que todos tenemos, que a todos nos pasa, ¿viste? Así. Absolutamente. Que bueno, se nos voló el programa de hoy. Nos voló el programa, se nos pasó. Sí. Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Estamos como las grandes estrellas que nos quedan cosas en el tintero. Pero bueno, está bueno eso, porque bueno, habíamos traído un montón de cristales divinos para justamente hablar del tema. Teníamos nuestras cartas también, pero vamos a optar por despedirnos porque ya estoy viendo la cara de pánico de José. Bueno. Les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos. Realmente un placer enorme volver a estar en esta casa que nos recibe con tanto amor como es Radio Más Pilar. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana próxima. La semana que viene tenemos un montón de cosas que nos quedaron de hoy y tenemos mucho más para este nuevo tercer ciclo del origen para que todos podamos estar comunicados con nuestro origen. Así es, muy buena semana para todos. Acuérdense de escribirnos si tienen alguna consulta y bueno, les estaremos respondiendo en la semana próxima. Muchas gracias. Beso grande.